Doctor Jalife, qué gusto saludarte esta mañana, ¿cómo estás? Bien, gracias, Emanuel, a tus órdenes. Gracias, Alfredo. Importante el tema de Evo. Cuánta polémica, cuántos comentarios en la mesa, posiciones encontradas en la mayoría de los casos, podría decir, dos bandos, los que están a favor y los que están en contra del asilo que le ha otorgado México a Evo Morales. La pregunta, ¿hizo bien el gobierno de México en darle asilo a Evo? Sí, muy bien. Yo creo que marca la pauta histórica del país. México es un país de asilo. Recibió, te hablo en el caso personal, a los libaneses que huían de la hambruna del Imperio Otomano. En pocos países se recibió a los libaneses como en México, pero yo diría es extensivo a Latinoamérica, porque incluso se les recibió en Brasil. En Brasil los libaneses, Sao Paulo es la ciudad más grande de libaneses en el mundo. Hay alrededor de 6 a 8 millones, mucho más que en el mismo Líbano. En México hay 3 millones, en Argentina hay 1 millón, e incluso en Estados Unidos hay alrededor de 3 millones. Incluso recibieron a una personalidad del tamaño de Gibran Jalil Gibran, el poeta de los poetas libaneses, cuyo libro El Profeta es el segundo libro más leído en Estados Unidos. Y México igual, cuando Lázaro Cárdenas recibió a los refugiados republicanos que huían del franquismo, y hay que decirlo, fue una inyección de savia y de sabiduría que le dio al país, porque muchos hijos y nietos de republicanos pues forman parte del establishment y de la intelectualidad mexicana. Es muy común México. Mira, lo que pasa, lo que está en juego, más que nada, y detrás de estas posturas que tú llamas encontradas, pues sí, la gente tiene derecho a manifestarse a favor o en contra, pero México está siguiendo su política tradicional de no meterse en ejes. Incluso ya ves que el presidente Maduro de Venezuela instaba a crear un eje paralelo entre Argentina y México, específicamente con nombres, ¿no? Porque si no ponen unos nombres, pues no se entiende si es un eje de derecha, de izquierda, que son ya terminajos muy superados. Estamos en el siglo XXI y seguimos usando términos ya caducos del siglo de la Revolución Francesa, de la bipolaridad de Estados Unidos, URSS, cuando hoy el mundo se está disputando entre globalistas y nacionalistas, e incluso se va a ir a una dicotomía en inteligencia artificial entre los que sigan a China y los que sigan a Estados Unidos. Ahora bien, por lo que he leído, yo no tengo datos confidenciales, el presidente de Argentina electo, Alberto Fernández, fue el que instó y sugirió al presidente Andrés Manuel López Obrador de recibir a Evo. Lo lógico, porque Bolivia tiene frontera con Argentina. Yo incluso he vivido un mes en la frontera de Bolivia con Argentina, en la región de Tarija, que es muy rica en gas, antes de que Evo fuera presidente. A mí me tocó un presidente neoliberal en Bolivia que quería privatizar el agua de lluvia. ¿Escuchaste bien? El agua de lluvia. Y esto, aunque no lo crean, fue lo que contribuyó a la erupción de la revuelta indígena, porque imagínate que les hubieran obligado a pagar el agua. Tenía una relación excelente con Fox, ese presidente, me acuerdo muy bien cuando estuve ahí, pero la lógica era que lo hubiera recibido Argentina. ¿Por qué no lo recibe Argentina? Porque todavía no llega Alberto Fernández, y al parecer, por lo que he leído en la prensa argentina, más que en la mexicana, que está en México, está muy balcanizada, porque ya sabes, la mayor parte de los medios escritos todavía siguen en manos del viejo régimen y defienden sus intereses. Y mientras tanto, yo diría, en lo que inicia como nuevo régimen, pues está muy fuerte en las redes sociales, sobre todo en YouTube.
YouTube y en algunas estaciones puntuales y uno que otro periódico. Y en las mañaneras, obviamente. Entonces, a instancias del presidente electo, parece ser que el presidente de México aceptó el asilo político al presidente depuesto por el golpe militar, policíaco incluso. Imagínate, hoy los policías se levantaron, también con bendición militar y mediática. Si uno ve bien, tomaron las radiodifusoras, así que cuídate, Manuel, prepárate, no te vayan a hacer algo ahí los golpistas de México, ¿eh? Bueno, a lo que quiero llegar es de que fue una decisión soberana del país. El Ejecutivo tiene el derecho de tomar decisiones. Te lo pongo en contrapunto a la manera, yo diría hasta majadera, de Fox, cuando le dijo a Fidel Castro que en la época de la Guerra Fría pues era un gigante. Ahí tienes que analizar la situación en términos geopolíticos y no de partidismos. Le dijo pues que se largara, ¿no? Que no es lo común en México. El famoso come si te vas, ¿no? Sí, el famoso, y pues, eso es Fox, ¿no? Bueno, pues ve, a ver, cuando hoy, corte de caja, hoy ves la historia, Fidel Castro es un gigante, en una islita de 10,000 kilómetros cuadrados, con alrededor también de 10 millones de habitantes, y que pues era producto de la Guerra Fría más que de ideología, en la confrontación de la URSS con Estados Unidos. Y ve hoy la imagen de Fox, pues es una persona totalmente... Es un caso clínico psiquiátrico, ¿no? Oye, Alfredo. Hay que ser genios para darte cuenta de ello. Entonces, mira, hoy qué está pasando en México... Pero a ver un momento, es que es importante, te pregunte, porque son argumentos que ponen en la mesa distintos actores. Sí. Dicen es una incongruencia del presidente López Obrador, que dice se va a mantener al margen, tú decías, fuera de los ejes, pero al margen de todas las cuestiones que tengan que ver con algún tipo de posición o intervención con los demás países. Sin embargo, consideran que toma postura al momento de recibir a Evo, incluso de echarles flores. Dice que fue un buen gobernante, cuando todos los demás que lo señalan dicen Evo dictador. Mira, en Bolivia él se ha elegido Evo, esa es la realidad, nos guste o no. Ahora quizás se pueda, mira, quiero conceder de que, mira, no puede ser dictador alguien que fue elegido. En esta cuarta ocasión, vamos a suponer que haya controversia. Mira, ya hay documentos muy fidedignos, que obviamente estos no llegan a la opinión pública. Ya se estaba preparando el golpe de Estado en Bolivia, porque mira, Bolivia, ¿qué hay detrás? Hay que ver eso. Yo me dedico a la geopolítica y no me dedico ahí a los matraqueros que tiene cada partido. Por ejemplo, tú ves al PAN, es un partido de matraqueros. No tiene, hablan más de la cuenta. En las urnas demostraron que no son bien aceptados por la mayoría de la población mexicana. Perdieron aplastantemente el 1 de julio y quieren recuperar con las matracas y sus medios del viejo régimen, en especial conducidos por Televisa, todos sus locutores que ya conocemos, el Loretito, el Loretote, los Krause, los Aguilar Camín, el Castañeda Goodman, etcétera, etcétera, que son entreguistas a Estados Unidos, y también el Reforma, que deforma y desinforma. Bueno, está bien, hay gente que le gusta eso, que lo siga. Aquí lo que vale es quién ganó el 1 de julio. Y ahora lo quieren con un aplastante triunfo de 63%. Que además a mi juicio le quitaron hasta 7 puntos a Andrés Manuel. Pero dejémoslo ahí. Aquí, ¿qué es lo que vale? Lo que están haciendo es tratar de ganar con estos medios lo que perdieron el 1 de julio. Esa es la realidad. Pero es un acto soberano del Ejecutivo. No gusta, bueno, para eso está el Congreso, pues que lo tumbe, ¿no? Pero no es una incongruencia. Había dicho, dicho va a gobernar el Reforma y Televisa, bueno, pues ya que renuncie Andrés Manuel, ¿no? Pero había dicho que no intervendría. Gobernaron, no los quiere el país. Que no se metería, que no fijaría posición, que no tomaría partido, y de alguna manera toma partido, aceptando a Evo. No, es un asilo político. Mira, pero México también tiene excelentes relaciones con Trump,
que es el que fomenta el golpe de Estado en Bolivia. ¿De qué estamos hablando? Ese es un acto, quizás hasta Estados Unidos se lo pidió, no lo sabemos. Es decir, con Estados Unidos tenemos que mantener la mejor relación, porque primero tenemos a 55 millones de mexicanos ahí. Dependemos, nos guste o no, porque a ellos nos orillaron todas las políticas neoliberales, dependemos totalmente de Estados Unidos. Yo no veo que haya roto las relaciones de Estados Unidos con México debido al asilo de Evo Morales. Ahora, ¿qué hay detrás? El litio. Mira, un mes y medio antes estuvo la hija de Trump, Ivanka, en la frontera de Bolivia que se llama Jujuy. Y ahí hay grandes zonas de litio de Argentina, se llama el Triángulo de Litio, que está la mayor reserva de litio del mundo la tiene Bolivia. Luego sigue Chile y Argentina, se llama el Triángulo del Litio. Bueno, ¿para qué sirve el litio? Bueno, pues es la lucha del siglo XXI, porque va a servir para los smartphones, la revolución de los smartphones, los teléfonos inteligentes, y nada menos que para los carros eléctricos, baterías a base de litio. Si tú ves el mes pasado, Bolivia dio el gran salto cuántico de lanzar un carro eléctrico con fabricación al 100% boliviana, una con una empresa de Cochabamba que se llama Quantum Motors, y la otra que con el grupo estatal de litio que tiene Bolivia. Y además iban a nacionalizar el litio, y eso obviamente molestó a las mineras de Estados Unidos y de Canadá, que naturalmente apoyaron el golpe. Tan es así que viste tú la postura de la OEA. Quizás ahí cometió un error Evo, de que nunca debió haber aceptado el dictamen de la OEA. Era obvio que la OEA iba a estar en contra de él. Es un golpe catalizado de entrada por la OEA. Ahora, ¿qué es la OEA? Bueno, Almagro es un pobre diablo, es el Fox de la OEA, recibe órdenes de Estados Unidos. La sede de la OEA está en Washington. El 60% del presupuesto de la OEA se lo da a Estados Unidos. Pues dime de quién recibe orden. Entonces, mira, aquí lo que hay que ver, yo quiero confinarlo más, porque ya está muy claro el análisis geopolítico a dónde va. Digo, es obvio que se van sobre el litio de Bolivia, que si tú sumas el litio de Bolivia, Argentina y Chile, estamos hablando del 75% del litio a escala global. Es decir, no es un juego cualquiera. Eso es lo que hay detrás. Mira, yo no quiero hacer aquí, te voy a demostrar la incongruencia de la política exterior estadounidense. Y no voy a hablar mal de ciertos grupos de poder en otras regiones del mundo, pero tú lo sabes, hay 6 petromonarquías en el mundo árabe, nos guste o no, en esto hay que ser crítico, y Estados Unidos las reconoce, y las reconoce que son peores que cualquier dictadura republicana, si es que aceptamos el término de republicano. ¿Qué sucede? ¿Por qué les acepta todo Estados Unidos? Porque tienen petróleo, porque hay una alianza petrolera con Estados Unidos. Entonces, ¿cómo puedes tener una política diferente en el Medio Oriente, donde apoyas a monarquías medievales, y en Latinoamérica te vistes de caperucita, y haces que estás en contra de las dictaduras? Pues son las dictaduras que no te convienen. No me vengan a decir que lo de Honduras no es una dictadura que apoya a Estados Unidos. Y ya seguiríamos, y no me detendría, porque estaríamos hablando de muchos países en el mundo. Entonces, mira, yo creo que hay que confinar esto, hay que confinarlo. Hoy hay 2 posturas, sí, muy bien como tú lo señalas, lo estoy viendo en los medios. Los que dicen es que quitaron a un dictador, no es golpe de Estado. Me van a perdonar, no puedes llegar a ese grado de deponer por la fuerza. El error de Evo es ese, aceptó el dictamen de la OEA y de ahí se agarraron la policía, el ejército, para decirle que se largara. Bueno, pero no le dieron ninguna garantía. Ya renunció, incluso renunció. Bueno, se queda en el país y nos vamos a una segunda vuelta. No sé, pero no es para que se hagan del poder militar y al día siguiente opere el mismo mecanismo con Trump
igual que sucedió con Hillary Clinton en el caso Honduras, donde deponen a Manuel Zelaya, lo obligan a exilarse a República Dominicana, y luego hacen una elección muy maquillada, teledirigida, pero esa es la democracia golpista. Es decir, vamos a entrar hoy, esos juegos ya son muy vistos, vamos a entrar una tónica de democracias golpistas. Ve a la persona que eligieron sin quórum, porque no había nadie que se haya quedado porque el partido de Evo tiene la mayoría en el Congreso y todos renunciaron. Entonces realmente pues no había quórum, escogieron a una X de quinta ahí, presidenta, que se llama Janine Áñez, que ya ves todo su discurso, ¿no? Medieval, muy racista en contra de los indígenas, acusa que son satánicos, que tienen ya un discurso que ni en la Santa Inquisición escuchamos, muy del medioevo, incluso llevando la Biblia como estandarte evangelista, porque ahí hay un grupo importante de evangelistas en Bolivia, el 20%, y lo usan precisamente como bandera. Ahora, el problema es que si es real el 46% o el 40% que obtuvo Evo Morales, oye, pues estamos viendo, por lo que vimos ayer, no le están aceptando, no están aceptando la imposición de esta presidenta que quiere hacer elecciones expeditas, pues evidentemente para aplicar el modelo de Honduras, pero ahí yo veo que se están encaminando a una guerra civil o a una ingobernabilidad. Fíjate, grave lo que dices, sí, Alfredo Jalife, porque Evo ayer decía que está dispuesto a volver a Bolivia para generar una pacificación y con ello regresar la tranquilidad al pueblo boliviano. ¿Ves el escenario? ¿Crees que Evo pueda regresar a su país? Bueno, mucho depende de los militares, Mira, si tú me preguntas ya en términos ejecutivos, de management, cuando tú llegas a una situación aquí, quiere decir que el mismo Evo Morales cometió errores, que los tiene que revisar. Uno de ellos es de que sí se agarraron de su cuarta postulación o su cuarta reelección, habiendo tenido un referéndum en su contra. Eso no leyó bien, quizás, que se iban a agarrar de ellos sus enemigos, que son numerosos, sobre todo en la región de Santa Cruz. Yo conozco muy bien Bolivia, he viajado 1000 veces ahí, en la región de Santa Cruz, donde incluso hay núcleos fascistas que vienen de Croacia, literalmente nazis. Es decir, no creo que estoy usando términos despectivos, es real eso. Y obviamente hay un gran desprecio por los indígenas. Entonces ahí Evo quizás, no sé, estoy teniendo una lectura, un escenario, leyó que no era el momento de quedarse ahí, se vino a México asilado y quizás regrese en una negociación con el militarismo, y ya se habrá dado cuenta que es ingobernable el país, y obviamente va a tener que entrar a una negociación con la oposición, y quizás ya no se reelija él, tienen que buscar cuadros. Bueno, esa ya es una gran lectura que nosotros también tenemos que tener. ¿Por qué? Porque mira, no puede ser que la policía te propine un golpe de Estado. Ya llegar a esos grados de tal degradación, pues eso habla mal de que no tenía control de la policía, y ya no se diga del ejército. Ahora bien, ve el caso de Venezuela, que obviamente Venezuela es otro caso geopolítico, guste o no, independientemente de toda la situación de sanciones que sufre Venezuela. Es el petróleo lo que está en juego. Ahí se van a ir sobre el petróleo. Yo incluso te puedo dar otra hipótesis de qué está en juego en Bolivia, qué va a estar en juego, porque vamos a seguir teniendo esto de aquí a la elección de Estados Unidos, que está en plena convulsión. Viste, ayer arrancó la sesión abierta en la Cámara de Representantes en Estados Unidos por el impeachment o la defenestración. Pero tú te das cuenta en Venezuela por qué no se ha dado un golpe de Estado, por qué sigue en el poder Maduro, porque hay cohesión de las Fuerzas Armadas. Y si tú te vas a la historia real de Venezuela, Chávez proviene de las Fuerzas Armadas, y el que gobierna verdaderamente Venezuela más que Maduro es Diosdado Cabello, que además maneja el espionaje del país. Es decir, las Fuerzas Armadas de Venezuela intentaron dar un golpe de Estado y no
no se concretó. Jalife, riesgo en México por las Fuerzas Armadas cuando pues se sabe que no tiene la mejor relación el presidente López Obrador en este escenario global que estás planteando. Hay quienes ya en México manejan la especie. Es una excelente pregunta. Nosotros tenemos que cuidar mucho a nuestras Fuerzas Armadas. Tenemos que ser críticos cuando cometen actos excesivos o abusos. Tenemos que serlo. Mira, tienes que tener una justicia que se aplique en forma simétrica y no asimétrica. No veo hoy en el mundo de hoy, te lo digo abiertamente, el mundo de hoy está yendo una gran remilitarización. Eso es una realidad. Mira, Andrés Manuel, tú lo sabes mejor que nadie, es un idealista, pacifista, sigue las enseñanzas de Gandhi, bueno, ahí con el padre Avelino Cortés, teología de la liberación, tabasqueño, tú de eso sabes más que yo. Yo lo que sé es lo poco que escucho de los tabasqueños, pero la realidad es que yo tenía un escrito de hace, si no me equivoco, hace 10 años, de Andrés Manuel, que tenía que ver, no de él, pero me lo regalaron, que tenía que ver con las enseñanzas de Gandhi. Es decir, sí, pero hay que ver esto, Gandhi era oposición, nunca gobernó, y lo mataron. Martin Luther King, que también cita Andrés, era oposición y lo mataron. Es decir, ser pacifista en un mundo tan militarista, hay que tener mucho cuidado. Hoy Andrés Manuel, ¿qué nos estás diciendo? No se debe ni siquiera a Tabasco, se debe al país. ¿Que pueden matar a López Obrador? ¿Nos estás diciendo obviamente, eso? Mira, Fox, Calderón, los Krause, Loretito, Loretote, el Reforma, Televisa, Coparmex, con Gustavo de Hoyos Negros, sueñan con matar a Andrés Manuel. Por eso él tiene que tener mucho cuidado. Él ya no puede estar ahí viajando en esos aviones comerciales a la luz de nadie, lo hace en el mundo. Es decir, estamos en un mundo muy convulso. ¿Hay una conspiración? ¿Hay una conspiración? ¿Cómo? ¿Hay una conspiración contra López Obrador? No lo sé, pero si se les da la oportunidad la van a usar. Bueno, la conspiración la tiene Krause, ¿lo viste? La trama en Operación Berlín, pues él la inició. ¿Con quién? Pues con el grupo de Coppel de Mazatlán. Pues es obvio, ahí no hay que ser genios para darse cuenta de ellos. Entonces, mira, tú lo ves, Andrés Manuel, en una ocasión lo dijo hasta en una entrevista a La Jornada, que si por él fuera, no habría ni Fuerzas Armadas. Bueno, eso es demasiado idealista e idílico. La realidad no va así. Digo, y tan es así que rectificó y entró a la Guardia Nacional. Muchos en el sector militar, hay que decirlo abiertamente, tú sabes que yo soy crítico liberal, pero no neoliberal, el que ya ves que desmanteló el Estado Mayor Presidencial. Sí, pero muchos no saben que en el Estado Mayor Presidencial se repartían las regiones con los cárteles en la época de Salinas, de Fox, de Calderón, de Peña Nieto. Era un centro cartelero, esa poca gente lo sabe. Entonces yo creo que por ahí va Andrés Manuel, la tiene difícil, hoy tiene que mostrar, viene la ocasión del 20 de noviembre, debe mostrar mucha serenidad en relación a las Fuerzas Armadas, mantener la democracia en el país al máximo que se pueda. Tiene unos grupúsculos en el seno de Morena, ya ves cómo está Morena, que son de jacobinos trasnochados, tipo Taibo, Pedro Salmerón, etcétera. Me pasaría largo tiempo hablando de ellos, que no le hacen bien al país, porque nosotros mira, estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo XVIII, ni es la Revolución Francesa. Incluso yo te puedo decir que el movimiento, porque mira, hoy y mañana no lo hago como publicidad, pero te digo más o menos qué voy a decir. Mañana tengo una conferencia magistral en el principal Congreso Estatal de México, que es en el Estado de México. Lo digo que es el principal porque tiene el mayor número de votos en el país, y ahí imparto a mediodía una conferencia magistral, y voy a llevar 2 ejes de mi ponencia, te las adelanto. Una es la muerte del neoliberalismo en toda Latinoamérica, que es una realidad, e incluso en Estados Unidos. Eso es el trumpismo. Es decir, ve el modelo chileno, desplomado. ¿Qué decía la revista Letras Libres y Televisa?
hace alrededor de 10, 12 años. Decían Chile el modelo a seguir. No, Chile es el modelo a no seguir. Tiene el peor índice Gini del planeta, el peor de Latinoamérica, peor que Haití. ¿Cuál es el índice Gini que no le conviene medirlos a los liberales, a los neoliberales? Pues es el índice de disparidad entre ricos y pobres. Eso era Chile. Chile se tardó en sublevarse. ¿Cómo está gobernando Piñera? Que es un hijo del pinochetismo, de un golpe militar. Estamos viviendo una fase neopinochetista en Latinoamérica al mismo tiempo, pero el problema que tiene es que no funciona el modelo neoliberal. Entonces yo te puedo decir, incluso Bolsonaro es un capitán, viene del ejército de Brasil, gobierna con un vicepresidente que es militar, tiene a 120 miembros del ejército gobernando con él y tiene los principales puestos. Es una realidad esa en Latinoamérica. Estamos viendo una remilitarización, pero que es muy paradójica, porque también se da al mismo tiempo de una revuelta que yo llamaría del índice Gini de los millennials, los jóvenes, que es la mayoría de los habitantes de la población de Latinoamérica. Ve México, la mitad del país tiene menos de 30 años. El 30% de México son millennials. Entonces no puedes gobernar en contra de ellos si es que realmente tenemos una democracia. Entonces, ¿tú cómo puedes hablar de democracia en un país que practica el neoliberalismo, que no es democrático, que es totalmente excluyente del 99% de la población y aplica los deseos del 1%? Eso es plutocracia, es el gobierno de los oligarcas pudientes, no tiene nada que... Entonces, aquí tenemos incluso hace una confusión en los términos, pero la realidad, para regresar a tu punto de partida con esa excelente pregunta, sí estamos viviendo una remilitarización, de facto. Y mira, te lo digo abiertamente, ve el momento de México. Nosotros tenemos quizás de las Fuerzas Armadas, quita Costa Rica, que es un caso sui generis, que además no lo necesita porque sabe que tiene Panamá junto, y ahí está una base militar de Estados Unidos que la va a defender. Por eso no tiene ejército Costa Rica, que no me vengan con cuentos fantasiosos. Ahora lo que voy, si tú te das cuenta, quita Costa Rica, quizás el ejército más débil de Latinoamérica sea el mexicano. Pero eso no obsta que tiene capacidad. Bueno, ya vimos que la debilidad a qué grado llega, que hasta un cártel tiene mayor fuerza que él. Pero eso es anómalo. ¿Quién le brinda las armas a los cárteles? Mucho mejores que las del ejército. Pues obviamente, oye, armas del ejército de Estados Unidos, ¿de cuándo se te pierden aquí ese tipo de armas? Tienen 6 misiles, ya usaron 2 en la época de Calderón, etcétera. Entonces estamos viviendo una cosa muy peligrosa, una fase muy peligrosa. México tiene que saberse manejar con mucho equilibrio. Ya ves, en Estados Unidos están manejando incluso, debido a lo que pasó en la Sierra de Sonora, de una invasión. Y mira, y ahí es donde yo empato con la elección o la reelección de Trump y el impeachment. ¿Por qué razón? Y ahí te va mi muy lectura personal. Esta te la doy en exclusiva porque no la he dicho en ningún lado. Mira, en Estados Unidos la elección se da con votos electorales, no es voto popular. En Estados Unidos puede perder el presidente el voto popular, pero ganar el colegio electoral. Así está hecha. ¿Por qué? Porque esto beneficia a las colonias fundadoras y básicamente, pues lo digo abiertamente, a la raza blanca, sobre todo a los WASP, White Anglo-Saxon Protestant, que están declinando en su proporción. Tienes California, tiene 55, si no me equivoco, votos electorales, donde ahí no hay que perder el tiempo. Debido a los mexicanos que ya son mayoría en California, pues tienden a votar demócrata. Eso ya Trump ni pisa California en una contienda electoral, pero está en juego el sur de Estados Unidos. Ahí se va a decidir la elección. Por eso peligra mucho. Y quizás, mira, no lo sabemos, luego tú sabes que uno emite hipótesis y luego resulta, se dio en 5 años o 2 años después. Aquí no hay que esperar tanto, estamos prácticamente a un año de la elección presidencial en este 2020, que nos va a afectar e infectar a México. ¿De qué manera? Mira, hay en juego 2 estados sobre todo que tienen mucho que ver en la elección. Uno es
Texas, que tiene 38 votos electorales, y Florida, que tiene 29 votos electorales. Va a decir, bueno, ¿eso qué tiene que ver con Bolivia? Agarraron llamadas telefónicas de Marco Rubio, que es el senador republicano de origen cubano, en Florida, con la embajada de Estados Unidos en Bolivia, alentando al golpe militar. Eso es importante. A mí ya no me importa qué dice el Reforma o qué dice Televisa. Mira, cuando uno conoce al dueño del circo, no pierdes el tiempo con los payasos. En México le damos demasiada importancia a los payasos mediáticos, que no la tienen y siempre se equivocan. Mira, yo me pasaría meses enteros demostrando todo lo que se equivocan cotidianamente. Perdería el tiempo. Yo te doy datos duros, directos de Estados Unidos, del dueño del circo, no de sus payasos locales. Entonces hablan, y bueno, ¿y quién es Marco Rubio? Origen cubano, habla la embajada de Bolivia, y no es nuevo. Ellos han tratado desde siempre de propinar un golpe de Estado, porque está en juego el gas que nacionalizó Evo Morales, que le dio un excelente resultado. Tan es así que Bolivia es el país de Latinoamérica y te digo de todo el continente americano, incluido Estados Unidos y Canadá, que tiene el mayor crecimiento económico. Estás hablando de un promedio de 5.5% al año, que ya lo sueñan en México, Jalife, ya lo soñarían en Estados Unidos y hasta en Canadá. Oye, ya no se diga en Chile. Oye, entonces a lo que voy, viene la llamada telefónica alentando, y luego tienes la otra de Ted Cruz, senador republicano por Texas, es trumpiano a morir. Entonces ahí tienes ya también que se complica con el impeachment, con la reelección, y nosotros tenemos que estar muy alertas en el norte de México, donde ya hay voces, una persona muy cercana al presidente Trump, como es el senador Lindsey Graham, que dice, México está peor que Siria. Bueno, ya es demencial, pero estamos en una época electorera, no hay que tomar muy en serio. Aquí el problema de la oposición mexicana, que no existe por desgracia, porque ni es racional, ni es responsable, pues nada más ve el oso que armó Gustavo Madero, que yo creía que era más serio ayer. Quería golpear a la tabasqueña, a la presidenta del Senado en turno, ¿viste, no? ¿Viste las fotos? Sí, claro. Sí. Ah, bueno, imagínate a qué niveles ya nos degradan, pero es que ellos ya traen línea. Mira, desgraciadamente el PAN es el partido instrumental de Estados Unidos de toda la vida, no es nada nuevo. Alfredo, y ahora, ¿a qué quiero llegar? Cuando dice Marco Cortés, que es un contadorcito de quinta, que apenas si le funciona una neurona, donde comenta hay que armar un desmadre. Es lo que están buscando, están creando. Mira, es muy peligroso, yo veo muy peligroso lo que pasó ayer en el Santier, mejor dicho, en el Senado, porque ya empiezan a experimentar con la palabrita fraude electoral, que les dio resultado, nos guste o no, en Bolivia. Tan dio resultado que el ejército lo usó como arma para deponer a un presidente e imponer a una presidenta totalmente espuria. Jalife. El quórum tuvo en el Senado. Alfredo Jalife. Sí. Me tengo que ir ya a una pausa, estoy retrasadísimo Sí. en los tiempos. Siempre es interesante conocer tu opinión de todos estos temas. Yo quedo agradecido y por supuesto te emplazo para más adelante volver a hacer un enlace. Gracias, un placer, abrazo. Gracias. Saludo a mis ya casi paisanos tabasqueños y tabasqueñas, paisanas. Te agradezco mucho, Alfredo. Buenos días. Gracias.